Mi nombre es Luis Bertolotti, bandoneonista y acordeonista chamamecero. Quería contarles la vida musiquera con don Abelardo Di Mota. Lo conozco en el año 78 en el rancho de Ramón Merlo, donde yo estaba integrando el conjunto de Ramón Merlo ahí en el rancho. Y esa noche de escenarios y de mucho chamamé solía llegar don Abelardo con algunos amigos a compartir ahí y a charlar y a vivir un poco esos momentos del chamamé. Se sentaba cerca del escenario y bueno, aplaudía a los músicos y admiraba en esas ocasiones que bajo del escenario me llamó a su mesa y estuvimos charlando un rato. Yo le mostré mi admiración de siempre, desde muy joven, que escuchaba sus obras, sus grabaciones en las radios. Y él me decía que le gustaba mucho cómo interpretaba el bandoneón y que le hubiera gustado en algún momento ensayar y realizar alguna grabación y alguna gira por Entre Ríos y por Corrientes, donde él solía actuar. Así fue que lo conocí. Entablamos una amistad muy linda, como de hijo y padre. Él siempre decía que yo era como un hijo para él y bueno, uno lo escuchaba también como un padre y lo admiraba, por supuesto. Eh, Viajamos mucho, no teníamos en esa oportunidad, él no tenía un conjunto estable. Cuando viajábamos a actuaciones a Buenos Aires, nos sabían acompañar en algunas oportunidades Jorge Tolosa, a Bartolomé Palermo, Julio Luján, Juancito el Peregrino. Cuando veníamos a Entre Ríos nos acompañaban Raúl Luna, cantor y guitarrero, Miguel Díaz de Sauce de Luna, eh, Julio Musinger también. Eran los músicos de acá de Entre Ríos que acompañábamos a don Abelardo Di Mota. Una persona muy querida, muy respetada por los músicos y por el público. Su obra hoy en día yo creo que es muy requerida y sentida. Yo creo que fue tomando un valor importantísimo para la cultura entrerriana. El chamamé de Abelardo podemos decir tranquilamente que es el chamamé entrerriano. Él nació y se hizo músico ahí en Mojones, Mojones Norte, en el departamento de Villaguay, donde él no tenía provincias limítrofes, donde decir, bueno, copió el chamamé de algún lado. Eso nació ahí y nació con él. Por eso el gran respeto que tenemos todos los músicos y quien admiramos su obra. Eh, Tuve el honor de acompañarlo y de vivir muchos momentos lindos del chamamé y su gente, la gente que lo admiraba y los músicos que lo admiraban. Cuando se hizo el primer festival del chamamé en Corrientes, el Festival Nacional, lo contratan a Dimote y pudimos acompañarlo. eh, Rodolfo Martínez, un cantor de Goya, Julio Musinger y Joan Bandoneón. Y ahí notamos el respeto del correntino, tanto del músico como del público. Y así en todos lados. Una persona muy respetada y muy querida por su manera de ser y de interpretar la música. Esos son los recuerdos lindos que uno puede cosechar de tantas andanzas, de tantos caminos. Luego que yo me radico en Paraná, él sigue estando en Rosario, vive en Rosario. Eh, Después de haber pasado algunos años, me llama una noche y me dice, Luisito, tengo que grabar en Santa Fe, dice, ¿me podés acompañar? Y le digo a Abelardo, ¿y cuándo tenemos que grabar? Mañana, me dice.
Le digo, pero hace rato que no tocamos juntos. No importa, dice, vos ya sabés más o menos mi estilo y dice, ya lo hablé de Raúl Luna también. Y de acá yo voy con Rogelio Galarza y el negro Nis, Nicolás Nis, un guitarrista que era de ahí de Libertador, de Puerto San Martín, Santa Fe. Bueno, hicimos esa grabación muy rápida, de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía ya estaba la grabación hecha. Había llevado un matambre como acostumbraba él, siempre cuando viajaba hacía un matambre para compartir juntos. Y bueno, dice, yo ya tengo hambre, así que ya la grabación ya está, ya salió. Y así era él, siempre improvisando, no le gustaba mucho el ensayo. Y lleno de dichos y costumbristas así del paisano entrerriano. Lo recordamos a Abelardo y por supuesto su obra nunca la olvidaremos, lo que amamos nuestra música. Y nos queda grabado todo ese respeto que la gente le brindó y el músico le brindó, y ojalá hoy en día en los escenarios y en las radios, en los programas se escuchen más temas de Di Motta y que la juventud pueda reconocer y bueno y hacer su obra como con el respeto que él le brindó al chamamé. Eso es lo que puedo decir de Abelardo Di Motta. Él tenía un dicho que siempre lo recordamos como si fuera hoy, ¿no? Cuando agarre el instrumento, cumpa, cuando agarre el instrumento, échele el alma. Igual al cantor, él le decía, échele el alma, cumpa, como a Julio Luján, le solía decir. Porque si usted no le echa el alma, más vale vaya a cebar mate. Esos eran los dichos de Abelardo. Y eran recordados y son recordados todavía esos dichos de él. Y era lo que quería también dejarles en el recuerdo. Otra de las costumbres que tenía don Abelardo en el tiempo de invierno, ir a pasar unos días a la estancia de Isabel, donde estaba su hermano el Mingo el Capataz, a quien le hizo un chamamé muy lindo él. Y bueno, a compartir y a galponear con los peones en esos pagos de mojones, pura naturaleza. Mientras cocinábamos en esas noches frías, tocábamos algunos chamamés para los peones. Y a la siesta solíamos ir a un arroyo cerquita ahí donde había un montecito y ensayábamos y nacían melodías nuevas, donde él siempre decía que lindo sería algún día traer al monte, al estudio de grabación y poder grabar acá donde uno se puede inspirar tranquilamente y echarle el alma. Echarle el alma, él quería decir apretar una tecla con sentimiento y el cantor que exprese su sentimiento y bueno, de esa manera transmitirle a nuestra gente lo que él sentía por su paisaje, por su lugar. Yo creo que ahí es donde está la pureza del chamamé entrerriano.